Buenas noches. Hoy no vamos a hablar de una simple desaparición del espectáculo latino, sino de algo mucho más incómodo. ¿Qué ocurre cuando una estrella deja de ser vista como persona y empieza a ser interpretada como un síntoma público, una sospecha colectiva, un rumor sin defensa? Porque el nombre de Pilar Montenegro no solo evoca éxitos musicales o nostalgia televisiva, evoca también una pregunta que nadie supo responder a tiempo. ¿En qué momento el escenario dejó de ser su lugar seguro y se convirtió en el espejo donde el mundo proyectó su juicio más duro? Durante años, la industria del entretenimiento latino funcionó como una máquina perfecta de creación de ídolos, luces, coreografías, cámaras siempre encendidas, sonrisas obligatorias. En ese ecosistema, Pilar encajó con una facilidad casi inquietante. Presencia escénica, imagen cuidada, magnetismo natural. No era solo una intérprete más. Era una figura diseñada para ser mirada. Pero aquí aparece la primera paradoja, la más silenciosa y la menos discutida. Cuanto más brillante es la imagen pública de una mujer en esa industria, más frágil puede volverse su vida privada. Porque el sistema no solo consume talento, también consume identidad. En el caso de Pilar, lo que el público veía como éxito sostenido ocultaba una dinámica más compleja, la progresiva transformación de una artista en símbolo. Y un símbolo, a diferencia de una persona, no tiene derecho a la fatiga, ni al error, ni al desgaste. A medida que su carrera crecía, también crecía la expectativa de permanencia absoluta, la exigencia de ser siempre la misma versión perfecta de sí misma. Y esa exigencia, aunque invisible, tiene un costo psicológico profundo. La desconexión entre lo que uno es y lo que el mundo espera que uno siga siendo. En paralelo, su vida emocional transitaba por terrenos igual de exigentes, relaciones marcadas por la intensidad del medio artístico, por la exposición constante, por la dificultad de separar lo íntimo de lo profesional. En ese contexto, la confianza se vuelve un recurso escaso y a veces peligroso. Diversas versiones periodísticas y testimonios cercanos han señalado episodios de desgaste emocional, rupturas sentimentales y vínculos donde el equilibrio de poder no siempre era simétrico. Más allá de la veracidad exacta de cada relato, lo importante aquí no es el detalle aislado, sino el patrón. Una mujer joven famosa, rodeada de estructuras donde la decisión rara vez era completamente suya. Y cuando una persona pierde la sensación de control sobre su propia narrativa, comienza un proceso silencioso de retiro interior. No necesariamente visible, no necesariamente inmediato, pero progresivo. Ese retiro es clave para entender lo que vendría después. Años más tarde, cuando su presencia pública comenzó a disminuir, el vacío informativo no fue ocupado por la prudencia, sino por la interpretación. Y en la industria del espectáculo, interpretar casi nunca significa comprender. Significa rellenar silencios con versiones más vendibles. Aparecieron entonces los rumores. Comentarios sobre su estado físico, sobre su comportamiento en público, sobre supuestas dificultades para caminar o hablar con normalidad. Y como ocurre casi siempre en la cultura mediática, la falta de información médica concreta no frenó la narrativa, sino que la alimentó. Se habló de exceso, de decadencia, de decisiones personales equivocadas, palabras rápidas, cómodas, moralmente simples, explicaciones que el público puede consumir sin esfuerzo. Pero detrás de esa superficie narrativa había otra capa, mucho más incómoda, la posibilidad de que no estuviéramos ante una historia de autodestrucción, sino ante un cuerpo que empezaba a cambiar sin pedir permiso. La industria del entretenimiento rara vez está preparada para leer el dolor como algo clínico, como algo humano. Prefiere leerlo como espectáculo. Y en ese cambio de lectura ocurre la primera gran injusticia. El sufrimiento deja de ser entendido y pasa a ser evaluado. En ese punto, la figura de Pilar deja de ser tratada como artista en evolución y comienza a ser tratada como caso mediático. Lo que antes eran presentaciones, ahora son señales. Lo que antes eran gestos, ahora son evidencias.
Lo que antes era cansancio, ahora es caída. El lenguaje cambia, y con él cambia la percepción pública. Y en ese cambio de lenguaje, la empatía pierde terreno frente al juicio. Sin embargo, hay un elemento aún más profundo que atraviesa toda esta historia: la relación entre el cuerpo y la identidad. Porque para una artista cuya carrera se construyó sobre la imagen, el cuerpo no es solo un instrumento de trabajo, es también una prisión simbólica. Cuando ese cuerpo cambia, falla o simplemente deja de responder como antes, la identidad pública entera entra en crisis. Y esa crisis no siempre es comprendida por quienes observan desde fuera. En el caso de Pilar, diferentes voces cercanas han sugerido que su retirada progresiva no fue una decisión impulsiva, ni un simple abandono de la fama, sino un proceso mucho más complejo, atravesado por cuestiones de salud y por la necesidad de protegerse del ruido externo. Pero el público rara vez acepta la complejidad cuando existe una historia más simple disponible, y la historia más simple casi siempre es la más cruel. Así, el silencio de una artista se convirtió en el lienzo perfecto para la especulación. Y la especulación, repetida lo suficiente, empieza a adquirir apariencia de verdad social. Lo más inquietante no es solo lo que se dijo sobre ella, sino lo que se dejó de preguntar. Nadie se detuvo a analizar seriamente el impacto de la presión mediática sostenida durante décadas. Nadie examinó con profundidad cómo la exposición constante puede afectar la salud mental y física de una figura pública. Nadie quiso explorar la posibilidad de que el retiro fuera, en realidad, una forma de supervivencia, porque hacerlo habría obligado a cuestionar el propio sistema que convirtió su vida en contenido. Y ese sistema rara vez se cuestiona a sí mismo. Con el paso del tiempo, Pilar Montenegro dejó de ser una presencia habitual en pantalla, y su ausencia, en lugar de generar reflexión, se convirtió en terreno fértil para el mito. Un mito construido a medias entre el morbo, la nostalgia y la falta de información verificable. Pero si uno se aleja del ruido y observa con más distancia, aparece una lectura distinta. No la de la caída espectacular, sino la de la retirada silenciosa de alguien que dejó de encontrar espacio seguro dentro del lugar que antes la aplaudía. Y aquí llegamos al punto más incómodo de todos, porque lo verdaderamente revelador no es su ausencia, sino la manera en que esa ausencia fue interpretada. Una mujer que un día fue símbolo de éxito masivo terminó convertida en objeto de análisis público sin voz propia. Y esa transformación dice mucho más sobre la industria y la audiencia que sobre ella misma. Quizás la historia de Pilar Montenegro no sea la de una estrella caída, sino la de una estrella que dejó de aceptar el papel que le habían asignado. O quizás sea la de alguien cuyo cuerpo simplemente empezó a pedir silencio en un mundo que solo sabe escuchar cuando hay ruido. En cualquier caso, lo que queda no es una sentencia, sino una pregunta abierta que incomoda porque no tiene una respuesta única. ¿Cuántas veces confundimos el silencio con el fracaso, sin detenernos a pensar que, para algunas personas, el silencio es la única forma posible de seguir existiendo fuera del espectáculo? Y es ahí, justo en ese punto donde termina la historia pública y comienza la reflexión humana. Donde Pilar Montenegro deja de ser un nombre en titulares y vuelve a ser lo que nunca debió dejar de ser. Una vida compleja, atravesada por luces intensas, sombras profundas y una verdad que nadie logró capturar del todo. En el caso de Pilar Montenegro, lo que el público creyó ver durante años no fue necesariamente la verdad completa, sino una versión editada por el ritmo implacable del espectáculo. Una versión donde cada gesto incierto, cada aparición irregular, cada ausencia prolongada era reinterpretada como caída libre, como decadencia, como material de consumo. Pero detrás de esa narrativa simplificada se escondía algo mucho más complejo. Una lucha interna que no pedía atención, sino comprensión. Durante un tiempo, su nombre dejó de aparecer en escenarios y empezó a circular en otro tipo de espacios, menos nobles, rumores, titulares ambiguos, conversaciones de sobremesa televisiva. La industria del entretenimiento que antes había celebrado su presencia, comenzó a observar su ausencia como si fuera un enigma a resolver públicamente. Y en ese proceso, algo esencial se perdió: la humanidad del proceso.
Porque lo que muchos no entendieron, o no quisieron entender, es que no se trataba simplemente de una artista alejándose de los reflectores. Se trataba de un cuerpo empezando a imponer sus propias reglas. Un cuerpo que, según versiones cercanas y testimonios indirectos, comenzó a manifestar señales de un trastorno neurológico progresivo, asociado a problemas de coordinación, equilibrio y respuesta motora. Un término apareció en algunos relatos: ataxia, frío, técnico, casi distante. Pero detrás de esa palabra hay una realidad profundamente íntima: la pérdida gradual de la obediencia del propio cuerpo. Y aquí es donde la historia deja de ser un relato de fama para convertirse en algo mucho más delicado. Porque Pilar no era una figura cualquiera. Su identidad pública estaba construida sobre el movimiento, la presencia escénica, la energía corporal. Su lenguaje artístico dependía de algo que el mundo da por sentado: la estabilidad física. Cuando ese equilibrio comienza a fracturarse, no solo se altera la carrera, se altera la percepción de uno mismo. Imagina por un instante lo que significa pasar de dominar un escenario a dudar de cada paso dentro de tu propia casa. No es solo una limitación física, es una negociación constante con el miedo. Cada escalón se convierte en una decisión, cada pasillo en una prueba, cada salida en público en una exposición emocional. Mientras tanto, afuera, la interpretación era otra. El público, los medios, las redes. Todos intentaban llenar los vacíos con explicaciones rápidas, y cuando la información médica no está clara, la especulación ocupa su lugar. Así, lo que podría haber sido tratado con respeto, se transformó en espectáculo involuntario. Se habló de excesos, de confusión, de decadencia personal. Versiones que simplificaban una realidad mucho más dura. La de una mujer enfrentándose a la pérdida progresiva de control sobre su propio cuerpo. Pero lo más devastador no era solo la enfermedad, era el doble frente de batalla. Porque mientras su cuerpo cambiaba, su imagen pública también era reinterpretada sin su consentimiento. Cada ausencia era un juicio, cada silencio, una sospecha, cada dificultad, un argumento narrativo. En ese punto, la fama dejó de ser una herramienta y se convirtió en una carga. La exposición constante impidió algo esencial en cualquier proceso de fragilidad: el derecho a desaparecer sin ser analizado. A nivel económico y profesional, la situación tampoco ofrecía refugio. La reducción de actividades, los problemas de salud, los gastos médicos y la inestabilidad laboral comenzaron a erosionar una estructura que durante años parecía sólida. La industria del entretenimiento rara vez está preparada para sostener a sus figuras cuando dejan de ser funcionales en el sentido productivo. Y eso genera una consecuencia silenciosa: el aislamiento progresivo. No es solo la pérdida de ingresos, es la pérdida de